para todos nuestros suscriptores y para todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Hemos venido trabajando ya hace un año largo en estas charlas sobre historia y filosofía del derecho. Hoy nos vamos a ocupar de lo que se ha llamado la democracia dialógica, es decir, una democracia que en contra de la concepción tradicional de la democracia, una democracia monológica donde prima la posición y las decisiones de las mayorías. Esta democracia nueva es una democracia que tiene en cuenta la opinión y el sentir de las minorías. En la vieja democracia, las mayorías imponían sus decisiones y las minorías pues simplemente tenían que acogerlas y aceptarlas y entender que estas decisiones de la mayoría eran, como decía Rousseau, expresión de la voluntad general. Esta concepción nueva de la democracia la acoge, por supuesto, el neoconstitucionalismo, que es la corriente que hemos venido estudiando, trabajando en las últimas sesiones, y corresponde fundamentalmente a un gran filósofo alemán, Jürgen Habermas, que es considerado hoy como el filósofo vivo más importante, un referente universal, como lo llamó en algún momento el jurado del Premio Príncipe de Asturias cuando le concedió esta distinción a Habermas en el 2003. La concepción dialógica de Habermas pues ha ofrecido también una serie de críticas y de revisiones, particularmente por un gran jurista latinoamericano que se llama Carlos Santiago Nino, ya fallecido, uno de los juristas de América Latina más reconocidos académicamente a nivel mundial. Bien, Habermas, desde el punto de vista filosófico, hace parte, es el último exponente, entre otras cosas, de esa famosa escuela crítica marxista, la escuela de Frankfurt, que tuvo como exponentes a Horkheimer, a Teodoro Adorno y a Herbert Marcuse. Esta escuela entendió que la Ilustración del siglo XVIII, con su racionalismo, había conducido al desastre de las dos guerras mundiales. Consideró, por tanto, que la Ilustración había sido un verdadero fracaso. Habermas, por el contrario, considera que el proyecto de la Ilustración es un proyecto inacabado y ha buscado, en consecuencia, perfeccionar, llamémoslo así, el producto más importante de la filosofía ilustrada, que fue la democracia liberal. Esta revisión de la democracia liberal, esta recomposición que busca Habermas para considerar que la Ilustración no se ha acabado ni es un proyecto fallido, parte de la idea de la racionalidad discursiva, es decir, de una forma distinta, comunicativa, a partir de la cual hay que entender la democracia de un modo distinto a como lo hemos venido entendiendo desde sus orígenes en el siglo XVIII. Se trata entonces de que seres hablantes, seres capaces de hablar, seres capaces de discutir, seres capaces de razonar colectivamente puedan llegar a acuerdos y a consensos. Esa es la idea fundamental de Habermas. Ahora bien, para que podamos dialogar, para que podamos discutir, para que podamos llegar a consensos, Habermas propone varias condiciones que son necesarias e indispensables para que ese diálogo entre hablantes racionales sea un diálogo fructífero. En primer lugar, el diálogo debe ser entre personas iguales. No puede haber personas que participen en el diálogo en condiciones de subordinación, de dependencia con respecto a otros.
Esto es una idea viejísima de la democracia, desde la democracia griega, la isonomía, la condición fundamental de la democracia, la igualdad. En segundo lugar, debe existir una absoluta libertad, es decir, todas las personas que participan en el diálogo deben tener la libertad absoluta para presentar sus ideas y no se les puede exigir otra condición distinta a que esas ideas correspondan a una argumentación racional. Se aceptan aquellas razones que por su peso argumentativo puedan ser aceptadas por todos los participantes. Esto quiere decir, en tercer lugar, que el razonamiento que se produzca a través del diálogo es o debe ser un razonamiento universal, es decir, argumentos aceptables por todos los seres racionales que participan en el diálogo. En este tipo de diálogo, el argumento más fuerte es el argumento que debe ser aceptado por todos. Bien, ¿para qué se produce el diálogo en la concepción de Habermas? Bueno, fundamentalmente para llevar a la Constitución aquellas normas que son más deseables por la sociedad. Normas fundamentalmente que tienen que ver con los derechos y con los deberes que todos debemos cumplir dentro de la vida en sociedad. Ahora bien, solo serán normas de derechos y de deberes aquellas que hayan sido el resultado de el diálogo, de el intercambio de ideas y de argumentos dentro de condiciones de igualdad y de libertad. Aquí pues Habermas considera que los derechos no son preexistentes, como lo creían los ilustrados del siglo XVIII, propios de la naturaleza humana, sino que los derechos que van a ser consagrados en la Constitución solo son aquellos que las partes que han intervenido en el diálogo consideren que son los que deben ser consagrados o incorporados en la Constitución. Ahora bien, como en el diálogo pues hay que ceder, en el diálogo no todo lo que los participantes creen que deben conquistar y desean conquistar, pues obviamente las partes tienen que aceptar ganar algo y perder algo. Por eso Habermas considera que finalmente en la Constitución termina incorporando los mínimos, es decir, aquellos derechos cuya resultado son el producto de los consensos que se han producido a través del diálogo entre iguales. Ahora bien, la crítica que Santiago Nino hace a la concepción de Habermas consiste en lo siguiente. En primer lugar, Carlos Santiago Nino considera que la idea de Habermas sobre este diálogo abierto entre todos los participantes es populismo moral, porque él considera que por fuera de este diálogo tienen que quedar unos derechos vitales, sustanciales. Esos derechos son derechos a priori que no están sujetos a ningún debate ni a ninguna discusión por parte de quienes intervienen en esta democracia dialógica. Esos derechos que están por fuera del debate político y público son los derechos como la vida, como la integridad personal, como la libertad de conciencia, como la libertad de expresión, etc. Estos derechos no hacen parte de una discusión dialógica. Y por otro lado, pues Carlos Santiago Nino considera que el Estado debe proporcionar unas condiciones mínimas materiales para que el diálogo entre las personas, entre los participantes, sea un diálogo realmente, efectivamente, en condiciones de libertad y de igualdad. Eso no es posible si no hay unas condiciones materiales mínimas
que obviamente, dice Carlos Santiago Nino, tienen que ser suministradas por el Estado. Por tanto, para Nino, tanto los derechos económicos, dice él, que garantizan a todos los ciudadanos las bases de su independencia y de su autonomía política, como los derechos sociales que garantizan un acceso universal a la salud, la educación, a la vivienda, a la seguridad social, etc., son indispensables para que la democracia posea un valor epistémico, ya que, en palabras de él mismo, jurista argentino, una democracia deliberativa demanda una voz igual y un voto igual, como también todas las precondiciones para que sea la igualdad sustantiva y no meramente formal. En conclusión, para Nino, no hay democracia ni monológica, la antigua democracia de mayorías, ni dialógica, es decir, esta democracia de Habermas y el mismo Nino, sin democracia económica. La democracia económica es el fundamento de posibilidad de la democracia política. Volviendo entonces a Habermas, el filósofo colombiano Guillermo Hoyos, profesor durante muchos años de la Universidad Nacional de Colombia y uno de los filósofos más reconocidos del país, ya fallecido, a propósito de este libro de Facticidad y Validez escrito por Habermas, donde expresa su teoría acerca de la democracia dialógica, con gran entusiasmo y citando a otro filósofo, Manuel Reyes Mate, llegó a decir que esta obra de Facticidad y Validez de Habermas había sacado el derecho de los infiernos. Justificando esta expresión, Hoyos dice lo siguiente: hasta ahora el derecho parecía ser el privilegio de unos cuantos, de los poderosos, el arma coactiva al servicio del dinero y del poder, en cierto sentido como legitimación de la clase dominante. Estas afirmaciones de Hoyos son en alguna medida ciertas, pero no totalmente, porque la verdad de las cosas es que el derecho tiene una propensión, una inclinación, una tendencia, diríamos así, a la justicia. Y esa tendencia a la justicia entra en conflicto siempre cuando el derecho se convierte simplemente en herramienta de los poderosos, de quienes tienen un poder superior económico en la sociedad. Siempre existirá ese conflicto entre derecho y poder, entre la justicia de los más débiles y la voluntad de dominio de los más poderosos. Esto lo destaca muy bien un sociólogo norteamericano, Duncan Kennedy, cuando muestra cómo el derecho moderno se ha movido entre dos tendencias, la tendencia civilista, la tendencia de la autonomía de la voluntad, que sin duda fue la corriente que justificó el desarrollo del capitalismo mercantil. Pero esa corriente ha venido siendo enfrentada a partir sobre todo del siglo XX por la corriente del Estado Social de Derecho. Y esas dos corrientes han estado en conflicto a lo largo de este periodo histórico en el desarrollo del derecho. De manera que no podemos decir que a partir de Habermas pues tenemos una nueva concepción del derecho o cosa parecida. Creo yo que el entusiasmo de Hoyos, repito, no es un entusiasmo que histórica y metodológicamente sea correcto asegurarlo. El mismo Habermas, por ejemplo, sostiene lo siguiente: el derecho tiene como precondición, como condición sine qua non, la sensibilidad moral, que puede parecer, dice él,
un punto de partida metafísico, pero como aspiración es altamente deseable que tenga la capacidad de incorporar el concepto de lo justo, que cumple un papel integrador entre los hechos y las normas. Con esto pues hemos presentado una visión general, global, de la teoría dialógica de la democracia de Habermas y sus complementos y sus rectificaciones, de pronto por parte de Santiago Nino. De todas maneras, esta está una concepción que asume el neoconstitucionalismo contemporáneo, es decir, una nueva visión de la democracia, una visión que pide que las mayorías no sean solamente las que decidan en lo fundamental, sino que también las minorías puedan ser oídas y respetadas y tengan un papel en el proceso decisorio democrático. De tal manera que esta es una nueva visión que hay que seguir impulsando en nuestras democracias, donde parece ser que solamente las mayorías son las que tienen el derecho a decidir por el resto de la sociedad. Pues no, la democracia contemporánea pide que haya una democracia pluralista en la cual intervengan las mayorías, por supuesto, pero también las minorías en procesos de diálogo, de debate, de confrontación, siempre y cuando se mantengan en condiciones de igualdad y de libertad. Muchísimas gracias entonces a todos ustedes por su compañía. De nuevo un saludo muy especial a nuestros suscriptores y para todos una invitación muy cordial para vernos en una próxima ocasión. Muy buenos días o muy buenas tardes, de acuerdo a la hora en que ustedes hayan visto este video.